buenas noches. Bienvenidos sean a Luz en las Sombras, un programa en el que hablaremos de sucesos inexplicables, situaciones intrigantes, enigmas impactantes y todo aquello de lo que no te hablan, no te dicen y no te cuentan en la iglesia de la esquina. Soy Arturo Panamá y es un gusto para mí llegar una noche más a tus oídos. Sin embargo, no me encuentro solo. Se encuentra conmigo el buen Isaac Rodríguez. Isaac, buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy buenas noches. Soy yo, efectivamente, Isaac Rodríguez. ¿Qué tal? Les saludamos desde la bella ciudad de Tijuana. Y me complace una vez más, pues, saludarles en esta hermosa noche. Estoy bastante, pues, entusiasmado, emocionado, encantado de saludarles y listo para arrancar con todo una noche más. Excelente. Gente, estamos muy felices porque nos dan la oportunidad de acompañarlos un momento más, sin importar el entorno, las ocupaciones, el estrés del día a día. Gracias por permitirnos acompañarlos. Les aseguramos que no se van a arrepentir. Y sobre todo queremos que te sientas en confianza como en una charla entre amigos, mientras exploramos juntos historias que no solo te harán pensar, sino también sentir. Historias que algunos prefieren callar. Así que pónganse muy, muy cómodos. Excelente. Gente, aprovechamos para darle las gracias a todas las personas que nos han brindado su apoyo. Gracias a esto y pues a Dios seguimos adelante. De hecho, queremos compartirles nuestras redes sociales. En Insta nos encuentran como @luz.enlasombras. En TikTok salimos como luz.en.las.sombras5. Facebook, Luz en las Sombras. Y oficialmente, gente, estamos de bombo y platillo, ya que nos encuentran en YouTube como Luz en las Sombras, pero también en Spotify. En Spotify nos pueden encontrar como Luz en las Sombras, así que ustedes ya deciden en qué plataforma estarnos escuchando. Nos escuchan en la plataforma de su preferencia, pero no dejen de escucharnos. Así que también todas nuestras redes sociales están ancladas ahí a Facebook, de igual forma están en Insta y en cada episodio de Spotify ahí van a estar ancladas, así que vayan a darse una vuelta y síganos si no lo hacen. Y bueno, fíjense también que nos estuvieron haciendo llegar varias historias, gente. Nos estuvieron haciendo llegar algunas historias de índole paranormal, por así decirlo. Y gracias a esto, pues nosotros hicimos una publicación. De hecho, la hizo la buena Larisa. Saludos a Larisa. Saludos, Lari. Eres un gran apoyo para este canal. Eres la heroína. Sí. La persona que nos trae a raya, ¿no? Nos está regañando. No, pues muchas gracias, Lari, por haber hecho esa publicación. Y en esa publicación, pues había la opción de que tú pudieras contar tu historia paranormal. Y nos empezaron a llegar varias. Nos estuvieron llegando varias historias. De hecho, llegamos al punto de tener nuestro primer hater, gente. Ya sé, el primero no sé. Como el audio, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Qué le contesto a mi hater? Exacto. Empezamos a tener nuestro primer hater. ¿Por qué lo decimos? Porque nos dijo, ¿cómo un cristiano hablando de historias paranormales? Como que lo sacó de onda, Brother, Jesucristo hacía cosas paranormales, o sea, cosas que no son normales. Exacto, hacía milagros. Imagínate a alguien caminando en el mar. Exacto, y justo lo que decíamos la otra vez, que los discípulos hasta dijeron un fantasma. Un fantasma. Exacto, y no nos queremos ir fuerte, ¿no? Con esa persona, ni atacarlo tanto, pero pues ahí está la evidencia, o sea, ¿sabes? Sí. Yo creo, fíjate. Tennos paciencia. Exacto, y sobre todo yo creo que si un cristiano no vive temas paranormales, pues algo está pasando con su vida, Sí. Porque, como siempre lo hemos mencionado, todo tiene su antagonista, ¿sabes? Es el principio general del universo, que si hay algo bueno, hay algo malo, ¿sabes? Sí. Si no estás pasando cosas malas, entonces en tu vida espiritual estás mal, hermano. Ya sé, yéndonos bien recio con esa persona. No, pero no es cierto. Con mucho respeto lo hicimos todo. Ok, pero sí, gente, entonces pues estuvieron llegándonos varias historias y gracias a esto tenemos nuestro capítulo del día de hoy. El día de hoy hablaremos de fenómenos paranormales en la comunidad. ¿Cuál comunidad? Comunidad LGBT. No, obviamente hablamos de esta comunidad. Nuestro máximo respeto. Ya sé, con todo respeto. Otra vez, ¿no? Ya sé, al rato no cuenten cuánto respeto dijimos. Ya sé, no.
Y ahí van a ver, nos van a dar cuenta que el episodio estuvo funable. No, o sea, lo decimos todo con mucho respeto. Y es que la verdad, gente, ya los empezamos a considerar una comunidad. Ya para nosotros son muy especiales. Fueron desde el primer episodio, ¿no? Sí, ¿cómo Pero les vamos a ahorita- llamar? Ya sé. Luz en la sombra, lovers, ¿no? Ya sé. Bien largo el nombre. Losers. Ay. Ya. Con que no se llamen Lucifer, porque... Ya, ya. Estrella de la mañana. Ya sé. Gente, antes de continuar, queríamos aclararles que no somos de ninguna forma profesionales hablando de temas específicos, simplemente personas curiosas con el deseo de compartir vivencias y experiencias. Reiteramos que somos dos cristianos evangélicos los cuales mantienen una postura de respeto por los diferentes pensamientos e ideas que puedan surgir respecto a cualquier tema mencionado. Además, pedimos disculpas si alguno de los comentarios emitidos en este programa generan inconformidad, incomodidad o algún tipo de molestia en ustedes, nuestros queridos oyentes. Y ahora sí, sin perder más tiempo, gente, vamos hablando de este tema. Y es que como ya lo habíamos hablado y conversado en los últimos 3 episodios, existen diversos fenómenos paranormales que se hacen presentes en la vida de las personas. Revisamos cómo muchos de estos pueden ser explicados desde un punto de vista bíblico, sin embargo, difieren de las costumbres generales. ¿Recuerdas, Isaac, que estuvimos hablando de algunos temas? De hecho, fueron los últimos 3 episodios. No sé si recuerdas más o menos los temas que mencionamos. El que se me viene a la mente demasiado es el de sueños. Ya se quedó marcado. ¿Será porque es el que lleva más reproducciones? Es el que lleva más reproducciones. Veo ese episodio y ya empiezo a decir, soy influencer. Vuelvan a rever ese Ya episodio. sé. Vean otra vez, gente, ya casi. De hecho, hace rato revisé los números, me parece que íbamos en un poquito más de 500 vistas. Quizá otro canal nos escuche y dice, 500,000. No, 500 vistas. 500 vistas. Pero la verdad yo no pensé que fuéramos a pasar de 50, así que ver que tenemos 500 vistas es bastante para mí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y saben, gente, en ese episodio pues hablamos de los sueños. Y de hecho fue el primero que comenzamos como con esta serie así medio tipo paranormal, ¿no? Porque revisamos cómo los sueños a veces son un medio en el que Dios se comunica con las personas. Dios habla a través de los sueños. Revisamos las historias de Josué y después vimos, me parece que fue en Hechos 2:17, donde la Biblia nos comenta que y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Después vimos pues cómo los sueños están vigentes y cómo nos apoyan, ¿no? Me parece que fue en el siguiente capítulo, que creo que es el 5, estuvimos hablando de los espíritus inmundos que se apoderan de la gente. También salieron varias historias, ¿no?, de eso. Y también yo creo que hay varias personas que se han de preguntar de ¿cómo un verdadero cristiano puede endemoniarse? Ya sé. ¿Qué le dirías? Ay, si Es te que pudieras ir con todo. Ya me he peleado en Instagram. Por eso mismo, porque yo siempre, mi manera de pensar es esta. Es como que nunca pecaras. O sea, en algún cierto momento vas a pecar, porque es de ley que vas a pecar. Obviamente no te estoy dando carta abierta que peques, ¿no? Pero todos pecamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Abres puertas. Diferentes pecados abren puertas a diferentes cosas. Entonces, si abres una puerta que no debes de abrir, va a entrar algo que está afuera esperando por ti. Y esos son, pues, muchos cristianos, no quiero decir la mayoría, pero hay muchos cristianos que están así. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que abres una puerta, aún siendo cristiano abres la puerta, pero Jesucristo puede venir a restaurarte, o sea... Exacto, que era parte de lo que hablábamos, ¿no? Las puertas abiertas y todo ese tema. Y pues ahí nos mandaron varias historias paranormales. Después de esto, estuvimos hablando, que fue en el último capítulo, de los espectros. De esos fantasmas, ¿no?, que a veces ve la gente. De esas almas en pena, que fue parte de lo que tocamos. Y estuvimos hablando también de su enfoque bíblico. Entonces ya traíamos todo esto, gente. Traíamos todo este contexto en el que habíamos estado hablando de fenómenos paranormales. No es para que alguien se sorprenda de que pedimos historias, ¿no? No, ajá, y es que casualmente y nosotros dijimos como que vamos a postear algo así, y si la gente manda historias,
pues hacemos un capítulo de eso porque no queremos ignorarlos, gente. Exacto, nadie mandó nada, así que... Nosotros mandamos las historias desde otro Instagram. Desde mis otros perfiles, ¿no? Exacto. No, nos estuvieron llegando bastantes historias, gente, yo me asombré. Pero miren, como hemos visto en este tipo de manifestaciones, hay una connotación negativa siempre. Es, digamos, una connotación de confusión y puede resumirse en un ataque hacia la persona que lo experimenta. Esto te puede traer frustración, te puede traer tristeza, te puede traer un sentimiento de soledad. Pero es algo que muchas veces se llega a sentir de forma negativa, ¿no? Entonces, pues esto es lo que sucede. Y es entonces cuando nosotros estuvimos hablando de cómo Jesucristo puede llegar a libertarte, puede llegar a sanarte, justo lo que tú mencionabas, Isaac. Entonces, el día de hoy traemos este breve resumen de experiencias paranormales en la comunidad. No sé si tú quieras comenzar compartiendo una experiencia, Isaac. Pues mira, me llegó una historia de una amiga, Lizeth Castellanos. Le mando saludos, ¿no? Me contó una historia de una persona de su familia que era pues su hermana, ¿no? Entonces me cuenta que esta chica estaba como en ese punto donde está en la adolescencia, ¿no? Y dice que era un poco medio rebelde en ese momento, así que pues se portaba de una manera como pues un poco grosera, ¿no? Entonces dice que su papá pues le decía, hey, pórtate bien, haz esto, el otro. Que cabe destacar que cómo es cuando un padre te habla y tienes que pues obedecer, ¿no? Ya sé, prestar atención. Sí, o sea, es uno de los primeros mandamientos, así que sí. Imagínate. Niños que nos escuchan en casa, les puede pasar esto. Ya sé. Y total, dice que esta chica subió, primero se quedó, ¿no? Abajo, ya cuando todos iban a dormir. Y dice que su papá le dijo, hey, ya vamos a dormirnos, ya no tienes por qué estar aquí, es muy tarde. Y que le dijo, no, ya me voy a quedar aquí bien rebelde, ¿no? Pues ya, pasó como una hora abajo. Su celular empezó a descargarse, obviamente, pues subió al segundo piso para traer su cargador. Y dice que cuando iba saliendo del cuarto, ella sintió cómo le agarraron la cabeza y le jalaron los pelos acá. No inventes. La despelucaron feo. O sea, la arrastraron. Dice que literalmente la arrastraron por todas las escaleras. Por todas las escaleras. Ella estaba sumamente raspada de los codos, las manos, las rodillas. Y dice que ella empezó a gritar lo más feo, lo más tétrico se podría decir, ¿no? Fue que la arrastraron todo el pasillo de la casa del piso de abajo. Y dice que esa cosa la estaba llevando hacia una ventana que no tenía protección. O sea, estaba totalmente abierta. Dice, esa ventana la quería sacar de la casa. La quería sacar de la casa. Okay. Pero dice que en ese momento, cuando ella sentía que eso se lo estaba llevando, dice que sus papás, pues como escucharon todo el golpe y todo, salieron corriendo y que ahí dejaron a la muchacha. Pero es una historia que yo me quedo y digo, wow, o sea, qué sorprendente todo eso pudo, cómo pudo en realidad, cómo hay historias donde lo espiritual pasa a lo físico, ¿no? Exacto, es una historia la verdad potente, ¿no? Fíjate, otra de las historias que nos mandaron, esta es una historia de una persona poseída, de un endemoniado. Nos la mandó Lili. Vamos a dejarlo así. Lili. Y Lili nos comenta que ella en una ocasión fue a una especie de confraternidad, de esos eventos que hacen con jóvenes de otras iglesias y todo el rollo. Muy juvenil, ¿no? Todo esto. Dice que estaba así en medio evento y en eso una persona se empezó a endemoniar. La persona empezó a revolcarse en el piso y a moverse como culebra. Y creo que es algo que ya te había mencionado. Qué curioso que esto es algo como que muy común, ¿no? ¿No has notado en las iglesias que muchas veces de repente las personas como que empiezan así a moverse como serpientes? Adoptar ese tipo de movimientos, ¿no? Así como de una cantante colombiana, ¿no? No manches, No. La Shaki. Ya sé. Que ahí tenía
tenían unos videos donde hablaban de mensajes subliminales de ella, ¿no? De No, su música, no ¿te acuerdas? De manches, morrillos. me acuerdo bien que nos prohibían ver todo ese tipo de cosas, ¿no? Y Que no te- no nada más de ella, de un montón de artistas. Que tu mamá no te escuchara cantar el guaca, guaca, porque ahí te caía con todo, ¿no? Sentías la Próximamente chancla. un capítulo sobre eso, ¿no? Ya sé, traumas en la infancia cristiana. Uy, no. Pero sí, o sea, qué curioso que se empezó a mover de esta forma la persona endemoniada. Y comenta Lili que cuando ella se estaba... O sea, la persona, no ella. Cuando yo me estaba moviendo como culero. Ya sé, ¿te imaginas? Y ella comenta que cuando se estaba pues endemoniando a esta persona, se acercó un ministro a querer reprender el demonio, ¿no? A hacerla libre. Y justo cuando llega esta persona a reprenderla, ¿qué crees que pasó? Dice. Me imagino y quiero pensar que el demonio vio tanta autoridad que en él y por el nombre de Jesús salió, ¿no? Respuesta incorrecta. Eso pasaría en un mundo utópico donde los ministros fueran gente de... No es cierto, mucho respeto por ustedes. No, pero estamos hablando de un caso particular, ¿sabes? No vamos a englobar a todos por un caso particular. Pero dice que la persona le dijo, tú me vas a reprender. Y lo empezó a exhibir, le dijo, yo te conozco. Imagínate, le dijo, yo te conozco. Y pues ya el hermano se desafanó de ese lugar. Y pues dicen que sí, con el tiempo fue libre, o sea, ahí mismo en esa tarde. Pero pues el hermano quedó bien exhibido con eso, ¿sabes? Es que regla de oro. Siempre nos han comentado. Este hack, escuchen este hack. Siempre nos han comentado. Bueno, yo recuerdo eso desde que estaba niño y lo escuchaba, que esto se lo decían a los demás hermanos y les decían, no todos pueden orar por un endemoniado. ¿Por qué? Porque precisamente pasan este tipo de cosas, ¿sabes cómo? O sea, si no estás bien y sabes que no estás haciendo las cosas bien, ni te acerques a alguien que esté endemoniado, porque te va a decir todos tus trapitos al sol, te los va a sacar ahí en ese momento. Alarma, ¿no? En cuanto ves que alguien está así. Córrele y ponte a orar. Ya sé. Es que sí, pasan ese tipo de cosas y creo que muchas personas en sus fuerzas pueden agarrar y decir, yo ahorita oro por esta persona y va a salir el demonio, yo puedo hacerlo. Pero pues imagínate como este caso. No dimensionan, ¿no? Lo que puede llegar a pasar. ¿Tienes alguna otra historia, Isa, que te hayan hecho llegar? Fíjate que tengo una historia muy personal de un joven que una vez pasó algo similar con eso, con lo que dijiste de los movimientos de serpiente. Yo recuerdo que era este caso está bien curioso porque este chico era un chico normal, totalmente normal. De hecho, era muy inteligente. Este chico estaba cursando la universidad. Entonces, UABC. Yo pensé que Universidad del Bienestar. No, si les contáramos. Pero este chico estaba ahí en UABC y de verdad era muy, muy excelente alumno. Entonces, la verdad, no sabemos qué fue lo que pasó. A lo que le atribuimos fue de que este chico era como un tanto curioso, por así decirlo. Dice que muchas veces leía libros extraños, preguntaba muchas cosas que pues para algunos jóvenes pues no es como que muy recurrente que abran ese tipo de temas, ¿no? Entonces este chico, pues como lo conocemos coloquialmente, quedó mal de su cabeza, mentalmente quedó mal. ¿Se quedó arriba? ¿O como si se hubiera drogado, pero la verdad es que de hecho su mamá nos contaba que le hicieron pruebas de sangre de... ¿Como tipo antidoping? Ajá, antidoping y ese tipo de cosas, y dice que salió negativo. O sea que no se explicaban por qué su mente estaba así. Y ya el muchacho, pues literal, tú lo mirabas y decías, ese muchacho era drogadicto, ¿no? Y pues no, nada que ver. Entonces este joven un día asistió a la iglesia y se endemonió. Se endemonió así, horrible, de que yo recuerdo bien haberlo visto casi levantar a dos brothers que estaban todavía más grandes que yo. O sea, estaban bien gigantes esos brothers y no lo podían. Y yo recuerdo que me acerqué al muchacho porque yo miraba que ya no lo podían. Y dije, bueno, pues tan siquiera, pues no a reprender, ¿no? Pero tan siquiera ayudarles, ¿no? A sostenerlo. Sí. Porque pues sinceramente nunca he sido como que
de monólogo o algo así, ¿no? Sí, exacto. Simplemente me acerqué y me acerqué orando y cuando me dio por tocarle el estómago, o sea, Así, me como dio Constantine le puse un espejo, ¿no? así, ¿no? 6 o 5 puntos. Y bueno, lo agarré así del estómago y estaba orando, pero cuando lo agarró del estómago, literalmente sentí como si una serpiente estuviera dentro de su estómago. No inventes. O sea, aún tengo esa sensación aquí en la mano, como de sentir como ese movimiento de, pues literal, de una serpiente, de una culebra. Y yo recuerdo que eso se me quedó muy grabado en mi mente, de cómo este chico tenía eso en el estómago, pero era algo, literalmente era algo grande, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, no era como, o sea, fue bien tétrico. Ok. Y ese día, de hecho, no lo pudieron hacer libre, se escapó el muchacho. No inventes. Cuando ya lo paramos, haz de cuenta que yo lo venía agarrando y de momento su mamá se había puesto muy mal, así de ver al chico. Ok. Entonces yo le dije a esta persona que pues se tranquilizara y solté al muchacho, pero porque me confié que los demás brothers venían agarrándolo y se Sí. soltó y se fue. No inventes. Y hasta ahorita, hasta la fecha, Se fue a la panadería, ¿no? sí, por ahí un en bolillo para el no susto para su pasen, mamá. no pasen por el Presidentes, por la colonia del Presidentes. Yes. De hecho, un compa dice que lo miró una vez No inventes, sí. que lo agarró la policía porque andaba roteando la placa. Chale. Ya. Gente, no. No nos reímos de. No nos reímos de la condición de esta persona, ¿sí? Anarquista. Es que mi compa se pasó de lanza. Fue el mismo que tuvimos la culpa de la vez pasada del capítulo donde nos reíamos que no podíamos. Ah. No me ven, este capítulo estuvo fuerte. Gente, las cosas de las que ustedes no se enteran, ¿no? Sí, no. Pero sí, bueno, para no clavarnos tanto, me voy a ir con otra historia igual de un endemoniado. Pero fíjate, yo no sé, ¿qué hacen los ministros en su tiempo libre, hermano? ¿Por qué no leen la Biblia? Esta es otra historia que igual nos hicieron llegar ahí me parece que fue al cuarto video. No, quinto video creo que fue. Nos lo hicieron llegar referente a las liberaciones. Dice que en una ocasión igual se encontraba una persona endemoniada. Y en este caso bajó el pastor junto con otros 2 ministros. Les dijo, hermanos, acompáñenme a orar por él. La persona que nos hizo llegar la historia cuenta que justo cuando ya estaban orando por él, lo metieron como un tipo cuartito de oración. Y ya cuando estaban orando por él, la persona les dijo eso: tú me vas a sacar de aquí. Y lo mismo, si yo te conozco. No puede ser. Fíjate, ya sé, y puso de pretexto, no, pero a Jesús también lo conocían. No, y dice que sí, le dijo, yo te conozco. Y pues no, hombre, ya te imaginarás, el hermano dicen que igual se desafanó y ya no lo estuvieron viendo por ahí por la zona nunca más orando por un endemoniado. Yo creo que son los escarmientos, ¿no? Que a veces la gente necesita. Sí, ese tipo de cosas porque, oye, ¿cómo te pones a estar orando así por una persona cuando uno sabe cuando está mal? Ya sé, sí, mejor aléjate. Ponte en un lugar seguro. Yo tengo una historia de igual que me tocó estar ahí. Yo recuerdo que cuando yo recién, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, ¿no? Mucho tiempo. Pero pues yo nací en una familia cristiana. El chiste es que cuando llegué a la adolescencia más o menos, yo dejé de ir a la iglesia por mucho tiempo y después volví, ¿no? A mis 24, 25, me acuerdo que volví a la iglesia. Bueno, pues cuando ya empecé a ir otra vez a la iglesia, recuerdo que fue un pastor ahí a la iglesia. Y Oye, te sentías como las del TikTok, ¿no? De vuelvo a casa. ya sé, ya me hace llorar. La uso para ministrar. Pero ese día me pasaron 2 cosas así juntas. Haz de cuenta que el pastor que fue el pastor Francisco Vallejo. Ese Ok. pastor, si lo buscan, la neta trae con queso. Y saludote para ustedes, pues. Sí, ¿Por qué sí. me andan saludando? Esos herejes. No, ese pastor, te lo juro, se va al cerro a orar. Así. Nos ha contado historias bien pasadas. Bueno, el chiste es que el pastor, pues sí traía con qué, ¿no? Y se estaba sintiendo la presencia acá un montón. Yo recuerdo que llega conmigo y me toma el hombro.
y me dice, tú, pero lo va diciendo así en el micrófono, tú. En cuanto me dijo eso, yo dije, Señor Jesucristo, por favor, sana todos mis pecados ocultos. Solamente tú y yo sabemos que. Y te lo juro, empecé a orar así, ¿no? Y pues ya no pasó nada, ¿no? Me dio palabra y todo, ¿no? Y pues hasta ahí todo bien, ¿no? Pero en cuanto termina de orar conmigo, se me pasó el sustito, ¿no? Que traía. Sí, sí. Pero se pasa con una muchacha que estaba al lado de mí. Bueno, era una señora. Cuando pasa, la señora estaba, fíjate cómo estaba. Estaba, según ella, adorando a Dios con las manos levantadas y estaba cantando. Cantando cuando estaban orando, ¿no? Y cuando de momento el pastor la mira, pasa su mano enfrente de las manos de ella cuando estaba con las manos levantadas. Y el pastor pasa su mano así enfrente de sus manos y ella se mueve. Pero cuando se mueve como culebra. Otra vez, ¿no? Exacto, ese tipo de cosas. Y cuando se movió así, y el pastor le agarró la mano y no terminaba de decir en el nombre de Jesús, cuando se tiró al piso esa mujer y empezó a hacer como culebra todo el cuerpo. La cara la levantaba como la cobra, como las serpientes, las cobras. Sí, como desde el torso supongo que se levantaba poquito. No sé cómo fue físicamente posible hacer eso, pero literalmente tú le mirabas la curvatura y decías, esta es una serpiente cobra. No inventes. Así se levantaba, que yo recuerdo que esa vez todos nos sorprendimos un montón porque la verdad nunca había visto una persona. Y luego, ¿sabes qué era lo más feo? Que la mujer sacaba la lengua literal como serpiente. Hasta se le lograba ver como si estuviera partida la lengua. Llegó hasta ese punto de así horrible, de verdad. Yo me acuerdo que fue bien feo, fue bien gacho ese caso. ¿Sabes por qué? Porque esa persona tenía 2 niños, 2 bebés, así chiquitos, tenían como un año, 2 años, así tenían los niños. Entonces ese día también estuvo bien pesadito por ese lado, porque sí estuvo un poco batalloso. Sí, pues me imagino que los niños. Gracias a Dios pues fue libre en ese día, pero sí estuvo bien feo. No inventes. Ay, ¿sabes por qué fue? A ver. Porque lo dijo, ese día lo dijo. Sí. Empezó ahí el pastor y le dijo que qué onda, ¿no? Que qué había hecho. Y dice que por murmurar. No inventes, Dios nos cubra aquí. Hermanos, que son chismosillos. Ya sé que andan dividiendo iglesias. Ya sé, cuidado, gente, cuidado ya con sé, eso. ¿no? ¿Tú tienes otra historia? Sí, fíjate, yo tengo una de una familia ministerial. Esta familia, bueno, así se les conoce en la iglesia apostólica, ¿no? Eran policías. Ya sé. Levantaron a una. Ministeriales. No, sí, era una familia que se dedicaba pues al ministerio, ¿no? El padre de familia participaban como ministro de la iglesia. Y pues bueno, ellos comentan que en una ocasión, en las épocas así de calor, no recuerdo el mes, se les ocurrió hacer como una especie de tendido ahí en la sala. Bajaron todos, se juntaron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a dormirnos aquí abajo y nos ponemos el abanico. Pues ya, todo bien, ¿no? Entonces se ponen el abanico, se quedan dormidos y ya al día siguiente, cuando se despiertan y digamos que se disponen, ¿no? Para levantar el tendido, levantan la sábana que estaba en el piso y cuando la levantan estaba llena de gusanos de basura. ¿Te imaginas? Llena de gusanos de basura. Dicen que se sacaron bien un machín de onda porque, o sea, pues cómo, ¿no? ¿Sabes? Nos acabamos de dormir aquí, acabamos de despertar y estábamos aquí acostados. Entonces dicen que pues ven que todos estos gusanos y rápido sintieron, esto no es de Dios, ¿sabes? Y esa sensación, ¿no? Que da sí, de que, imagínate, como la fobia. Dormimos si aquí, tiene, o sea, exacto. ¿en qué momento? Y entonces dicen que empiezan a barrer a todos los gusanos, ¿no? Y eso, los empiezan a barrer y echar con el recogedor en una bolsa. Y justo cuando estaban haciendo esto de echar los gusanos en la bolsa, y ya se disponían como a dejar la bolsa allá afuera porque no la iban a tener ahí en la casa, no la iban a dejar afuera en la basura, dicen que abrieron la bolsa y no había más que 10 gusanos. Después de que se había visto lleno, ¿sabes? Como una especie de ilusión. Sí, o sea, ¿hasta qué punto, o sea, llega ese tipo? Yo siento que es como un tipo de brujería, ¿no? Que echan a... Sí, yo creo que sí. Porque fíjate, de hecho ellos comentan que en esa época el pastor se había metido mucho con Dios y les había dicho, ¿saben qué? Nos vamos a meter todos con Dios, vamos a estar ayunando, vamos a estar orando en las madrugadas. Leían mucho esta especie de libros de
de guerra espiritual y así. Entonces dicen que cuando leían estos libros, pues hacían sus apuntes y todo el rollo, y les empezaron a molestar mucho. Otra de las cosas que recuerdo que me llegaron a comentar es que una vez les dejaron como una especie de solución en la puerta con aceite y sal. También. Sí, son como maldiciones, como que... Sí, exacto. Y fíjate eso, yo he llegado a ver hermanos cristianos que usan esas cosas cuando predican, que según van a orar por cosas y... Aguas, no vengan a ser brujos. Sí. Entonces les dejan ese tipo de cosas. Un animal muerto también recuerdo que me dijeron que creo que les dejaron no recuerdo si era un cuervo negro o una paloma negra, pero se las dejaron en la puerta. ¿Sabes? Los atacaban mucho en ese sentido. Es que cuando te empiezas a levantar espiritualmente, es lo que le decíamos, gente, en cuanto tú te empiezas a levantar espiritualmente, el enemigo contra el que estás, no estás en una fiesta, estás en una guerra. Entonces, si tú te levantas a guerrear, obviamente te va a contestar. O sea, estás en una guerra. Exacto. ¿Tienes alguna otra historia, Isa, que quieres contar? Pues yo recuerdo bueno, tal vez no es una historia de endemoniados, pero ya que tocaste ese tema como de eventos también, si te acuerdas tú que una vez, justamente aquí por la casa de nosotros, okay, una vez miraron a un hombre afuera de la casa, sí, que estaba haciendo como si fuera un ritual. Sí. Pero tú también te acuerdas que una vez, no te quiero mentir, pero no recuerdo quién pasó por la calle, por esta calle porque aquí es como la calle de nosotros se logra ver desde la calle que está al otro extremo, que estaba, por así decirlo, abajo, ¿no? Okay. Pues el chiste es, creo que alguien pasó por la calle de acá abajo y que le marcaron a tu mamá y que le dijeron, oye, sal a ver, y que ella les dijo que ya era noche, y que le dijo, pero ¿qué? O sea, ¿qué voy a ver? Y que le dijo, hay un montón de gente afuera como si estuvieran en círculo haciendo algo. Okay. Y yo recuerdo mucho esa historia, pero yo estaba niño, pues no recuerdo muy bien. Pero, o sea, desde entonces empezaron a pasar ese tipo de eventos que literalmente había gente que venía a nuestra casa, pues a empezar a tirar maldiciones, porque sabes que dicen que cuando vieron a un solo hombre, sí, dicen que venía hasta vestido de cierta forma, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho una que cuenta mi mamá, una historia. Dice que ella se levantó en la madrugada, de esas veces en las que te levantas como de la nada, ¿sabes? Sí. Que justo cuando se levanta, en la cabecera de su cama estaba la ventana que daba hacia la calle. Entonces se levanta y a veces por la inseguridad, ¿no?, que hay aquí en la colonia o en otros lados, la gente tiende como a revisar, ¿no?, la ventana y ver qué hay en la calle, los carros, y etcétera, etcétera. Entonces mi mamá dice que ella abrió la ventana y justo cuando la abre y se asoma así hacia la calle, ve a una persona haciendo movimientos, ¿sabes? Vestida de negro haciendo movimientos frente a la casa. Dice que ella se le quedó viendo y como que entró en una especie de shock porque no daba, o sea, no daba crédito a la escena que estaba viendo. Entonces dice que empezó a orar en su mente, decir, Señor, cancelo todo lo que esté haciendo. Y esta persona dice, yo vi en su rostro una cara de molestia, como que, ¿sabes? Se dio la vuelta y se fue. Dice, pero fue justo cuando yo empecé a orar y empecé a decir, Señor, cancelo todo en tu nombre, ¿sabes? Sí, o sea, es algo fuerte. Es que como lo venimos diciendo, es guerra espiritual. O sea, ¿qué te esperas tú de estar en una guerra espiritual? O sea, también te van a golpear. Sí, exacto. ¿Sabes? Hay una historia que yo me hicieron llegar, igual las personas que me hicieron llegar la historia de esas cosillas que les estuvieron pasando en su casa, del animal muerto y todo esto, me contaron una bien curiosa. Pues el padre de familia de aquí, de esta familia, tiende a hacer viajes largos en tractocamión. La gente que me conoce ya lo va a empezar a ubicar. A saber de quién un saludo, hermano Parra. y me comentaron esta historia y la verdad estuvo bien interesante porque dice que él iba llegando en la noche a su casa. Dice, y justo cuando yo entro a la casa, veo que va bajando de las escaleras, dice, un demonio. Lo veo que venía bajando de las escaleras de la parte de arriba, me parece que fue. Dijo, veo que venía bajando las escaleras y que en eso entró y se metió como en la parte donde estaba la alacena.
cuanto dijo eso, en cuanto veo eso, pues reprendí, ¿no? Llego con mi esposa, dijo, pero algo me hizo sentir que mi esposa le estaba pasando algo. Dijo, cuando llego con ella le digo, oye, ¿estás bien? Dijo, ahorita me estaban ahorcando en la noche. Dijo, estaba teniendo una guerra espiritual. ¿Te imaginas? Y él lo vio pues con sus ojos. Sí. Entonces es de ese tipo de cosas que suceden que te dejan perplejo. Sí, pues es que imagínate, ¿tú te imaginas ver a un demonio así? Ah, no, hombre. Exacto, y sí me hizo la descripción, pero la verdad no la quise apuntar. No la quise apuntar. Pero más o menos, ¿cómo te acuerdas que era? Creo que tenía rostro de cerdo, algo así. Oh, Sí. No. Entonces, pues son ese tipo de cosas que pasan. Yo tengo entendido que tú tienes ahí una historia de una persona que falleció y que cobraba renta. Sí, de hecho, esa historia me la hicieron llegar a Instagram. Es de una buena amiga. Le pregunté que si quería que dijéramos su nombre y me dijo que de todos modos se nos salían los nombres. Ya sé, yo hace 5 minutos más o menos diciendo, hermano Parra. Coloquialmente la conocemos como la Arqui. Suena pesado, suena bueno, la Arquijuve. Arquijuve, exacto. Y saludos, Carlita. Saludote, Carlita. Nos hizo llegar unos micros hace poquito. Sí. Así que muchas gracias Y por eso, pronto Carlita. un iPhone 10. Ya sé, ¿no? Decretamos. Saludos para Cristín de Clario. Pero fíjate, estoy muy agradecido con Carla, que la verdad nos hizo llegar esta historia que es pues muy íntima, muy personal, y ella nos cuenta que hace mucho tiempo, cuando ella tenía exactamente la edad de 3 años, vivían en una casa donde había más departamentos, ¿no? Y ellos eran los que rentaban a las demás personas esos departamentos, y aparte también vivían ahí. Okay. Entonces dice que pasó un evento muy fuerte en su familia, que fue pues el fallecimiento de su mamá. Okay. Pasó algún tiempo y nos cuenta que su papá pues no pudo quedarse en ese mismo lugar, pues obviamente pues por todos los recuerdos. Entonces decidieron cambiarse de lugar. Dice que se movieron a otro lugar y esta persona me cuenta que un día llegaron nuevos inquilinos. Okay. Esos inquilinos obviamente pues no conocían nada de ellos, solamente pagaban la renta a su papá. Y hubo un día que le hablan los inquilinos nuevos a su papá y le dijeron, oiga, ¿sabe qué? Pues creo que hay algo raro, ¿no? Me imagino que los inquilinos como que tuvieron un cierto tipo de desconfianza con lo que les pasó. A ver. Porque dice que le llamaron al papá de Carla y que le dijeron, no, pues pasó algo, fue el señor. Y dice que le empiezan a decir los inquilinos, no, pues es que la verdad vino otra persona a cobrarnos la renta. Y que le dijo, ah, caray, pues yo soy el único que cobro la renta, ¿sabes? Sí, exacto. Y que le dijo, sí, pues eso, pues nosotros pensamos en eso, ¿no? Uh-huh. Y le dijo, pero pues ¿quién era? O sea, no, mis familiares, pues no, o sea, entonces, pues ¿quién era? Y que le dijeron estas personas, era una mujer. Carla me cuenta que su mamá la describió como una persona muy bonita, muy guapa. Entonces estas personas empiezan a describir tal cual a la mamá de Carla. Okay. Señas y todo, o sea, la describieron tal cual. Y dicen que el señor se quedó sorprendido, el papá de Carla, y dijo, pues la que vino a cobrar la renta, pues era mi esposa. Y pues ya llevaba un buen tiempo que había fallecido. Entonces esta historia la verdad me impacta demasiado porque he escuchado estas historias pues de personas en la realidad pues lejanas, ¿no?
foros. Pero esta historia totalmente es de alguien que conocemos, es de alguien muy cercano y pues es de Carlita, o sea, es una persona, si ustedes conocieran a nuestra amiga, o sea, la verdad, ella es muy seria. Muy tranquila, Es muy sincera. tranquila, muy sincera, de verdad es una persona que, o sea, es muy linda, entonces la verdad fue que esa historia que la contara ella y que la verdad le agradecemos porque abrió pues su corazón y un espacio muy personal, de verdad me impacta demasiado, o sea, ese evento fue muy, muy impactante, de verdad. Sí, la verdad que sí. ¿Tú tienes otra historia? Fíjate, tengo varias, pero me llegó de igual forma una historia de pues quiero pensar que es seguidor. Es un amigo cercano. Cuando nosotros hicimos este post y vi que me llegó un mensaje de él y me dijo, yo tengo una historia, dije, esta historia va a estar bien. El buen Douglas Velázquez me hizo llegar esta historia y pues se las hago llegar yo a ustedes a continuación. Douglas nos comenta lo siguiente, que él se congregaba allá por una iglesia hace aproximadamente unos 20 años, allá una iglesia por Las Sánchez. Esta iglesia estaba digamos, en proceso de construcción y estaba en una especie de proceso de remodelación. Y luego Las Sánchez. Ya sé, por algo pusieron ahí la iglesia. Por algo. Exacto. Y dice que, pues bueno, la iglesia la estaban construyendo. Él me comenta que para esta época, pues su familia asistía a la iglesia, pero a veces los apoyaban con un raite. Los domingos un hermano les daba raite, ¿no? Y todo el rollo. Y dentro de los detalles que me mencionó es que había un hermano que se quedaba en la iglesia, digamos, pues cuidando, ¿no? Que todo estuviera bien, que todo saliera bien, que no se fuera a meter un ratero, ¿no? O algo así. Entonces, en una ocasión, un domingo, la camioneta les falló. La camioneta no pudo funcionar y se tuvieron que quedar en la iglesia. Me comenta Douglas que se quedó el hermano que vivía en la iglesia, con su familia obviamente, él y toda su familia y el hermano que les daba raite. Entonces, pues bueno, se quedaron ahí en la iglesia y ya me comenta que empezaron a comer, empezaron a cenar y fue por estas épocas de octubre más o menos. Entonces dice que se empezaron a cenar y todo el rollo y que los niños les dijo, bueno, entre los niños dijeron, ¿saben qué? ¿Qué les parece si vamos a jugar allá abajo a la iglesia? A las escondidas. Niños, ustedes que me están escuchando, olvídense de jugar en la iglesia. Nunca jueguen en la iglesia. Menos a las escondidas. Y menos de noche. Entonces empezaron a jugar los niños. Dice, cada quien pues iba contando. O sea, fue en la noche. Sí, fue tarde noche. Carnal, la neta. Ya sé. Se lo buscaron. Ya sé, ¿no? Pues dice que empezaron a jugar así en la tarde noche ahí en la iglesia. Y justo cuando estaban jugando pues, en esta tarde noche, le tocó a él el turno de contar. Me hizo una breve descripción de cómo era la iglesia. En la iglesia había un pasillo grande, ancho y digamos largo, y me comenta que estaba bastante oscuro, no había luz en ese pasillo y que ese pasillo conectaba con los baños. Entonces se veía un poquito tétrico, ¿no? Y tenebroso. Entonces Douglas me comenta que él estaba contando, empezó a hacer el conteo por los niños y escuchó cómo todos quisieron subirse al piso de arriba donde vivía el hermano y donde estaban todos los demás hermanos que se habían quedado ese día en la iglesia, y pues se subieron, ¿no? Para allá. Entonces él dijo, pues ahorita los voy a encontrar en breve, y empezó a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, y justo cuando iba a pasar al 5 escucha pss, pss. Dice que se paralizó. Y lo más turbio es que el sonido se escuchó que venía de ese pasillo que estaba solo. Cuando él voltea a su izquierda y empieza a ver hacia ese pasillo, dice que nuevamente le vuelven a hacer pss, pss. No había forma, gente, no había forma de que alguien hubiera entrado porque la iglesia estaba completamente cerrada. Tenía protecciones, estaba todo completamente cerrado y cercada a la iglesia. Entonces dice que ya esta segunda vez se dio cuenta de que era algo malo y pues obviamente empezó a correr. Empezó a subir hacia la parte de arriba donde estaban los demás niños. Y fíjate qué curioso esto. Dice que cuando él llega a este lugar, los niños ya se encontraban haciendo otras actividades. Ya se habían desentendido, se habían olvidado de él porque había tardado ahí abajo. Qué curioso, ¿no? Y dice que llega y les dice a los hermanos, oigan, es que me acaban de hacer pues este ruido, ¿no? Ahí abajo.
pues en breve bajaron los hermanos, ¿no? A buscar qué rollo. Buscaron y no encontraron nada. Y qué impactante, ¿no? Porque a pesar de bueno, contando lo de la experiencia paranormal, fue también como si se hubiese parado el tiempo, ¿no? En algo. Exacto, como si se hubiera perdido, ¿no? En el espacio-tiempo, ajá. O sea, fue totalmente esas dos cosas que se quedó literalmente pues paralizado en el tiempo, porque imagínate subir y ya todas las personas están como sin nada. Y un buen tema que creo que valdría la pena. Oye, y qué horrible también, porque imagínate que él hubiese decidido ir a ese pasillo a ver. Ya sé. Si así se quedó en el tiempo perdido, por así decirlo, imagínate qué hubiese pasado. Exacto, y fíjate, en esa iglesia me comentó el mismo muchacho que pasaban cosas bien extrañas. De hecho, me comentó que el hermano que se quedaba a vivir en la iglesia y a cuidar la iglesia, le dijo que en una ocasión él empezó a tomar como la costumbre de ir a orar a la iglesia. O sea, bajaba de su casa y entraba a la iglesia y oraba en las madrugadas. Entonces empezó como que a tomar esta costumbre. Dice que una madrugada en la que estaba orando, esta iglesia tenía un mezanini. Entonces, una madrugada en la que estaba orando, del mezanini le empezaron a aventar cosas. Este mezanini lo usaban para guardar escombros y cosas de este tipo. Y dice que le empezaron a aventar escombros. La iglesia completamente sola en la madrugada a la 1 de la mañana. Imagínate. Sí, es que imagínate Es que es como... yo creo que hay personas que dicen, no, aquí en la iglesia no me va a pasar nada. Exacto, y muchas veces pasan bastantes cosas en la iglesia. ¿Tú tienes alguna otra historia que te hayan hecho llegar? Fíjate que tengo una historia sobre un acontecimiento que me hizo llegar un buen amigo. Y esta historia me la contó hace años, ¿no? Ok. Y me cuenta que él tenía, en aquel entonces tenía una novia. Y dice que llegaron a la casa de esta chica y se estacionaron enfrente, una casa enfrente de la de ella, porque pues dice que no, en el momento que llegaron no había espacio ahí, ya estaba otro carro. Entonces pues dice, en la casa de aquí enfrente no había nadie, ¿no? Ok. Porque estaba abandonada. Ok. Entonces dice que él se bajó de la camioneta, se bajó a la calle y abrió la puerta donde estaba su novia, ¿no? En el copiloto, en el asiento del copiloto. Y dice que se pusieron a platicar ahí en la calle. Y pues él estaba dándole la espalda a la casa abandonada. Entonces dice que cuando estaban platicando, la chica quitó la mirada, desvió la mirada de él y volteó hacia atrás, hacia la casa. Y dice que se quedó un ratote así mirando, que ya llegó el punto donde él dijo, ¿qué pasó? ¿Qué miras? Y dice que cuando él dijo, ¿qué miras?, quiso al mismo tiempo voltear hacia atrás. Y la chica lo agarró de la cara y le dijo, no voltees, por favor, no voltees, no voltees. Y la muchacha dice que estaba temblando, cuando lo agarró estaba temblando. Entonces dice que él se quedó, pero que dice, en cuanto yo le miré la cara a ella, me transmitió lo que ella estaba sintiendo. Okay. Dice este chico que se quedó paralizado así de que estoy sintiendo el miedo que tú estás sintiendo, o sea, y dice que ella le dijo, métete al carro, pero no voltees a ver atrás, no voltees. Y dice que aún más miedo sentía. La adrenalina, imagínate. Sí, o sea, imagínate. Y dice que él cerró la puerta de ella y que él empezó a caminar así, pues a dar la vuelta donde estaba el carro. Pero dice que cuando él volteó, obviamente volteó a ver, ¿no? Hacia donde estaba, pues, la casa. Dice que no miró nada. Entonces, para ese punto, ya no había nadie en donde se iban a estacionar primordialmente, ¿no? Ok. Pues nada más se hicieron para atrás tantito, unos 5 o 6 metros. Y ya llegaron y dice que ella sintió como descanso, así de que, y dice, hasta yo descansé, me decía el muchacho, hasta yo descansé, de que hasta suspiré porque sentíamos como una opresión. Exacto. Entonces dice que le empieza a decir, ¿qué miraste? Y le dice la muchacha, es que te tengo que contar algo. Y le dice, ¿qué? Y le dice, mira, hace tiempo en esa casa sí vivían personas. Y se quedó, pues está bien, ¿no? Y que le dijo, de hecho, yo jugaba con la niña de
las personas que vivían ahí, porque yo también era una niña, dice, cuando en aquel entonces, porque ya tiene años abandonada. Entonces yo jugaba con la hija de los vecinos, dice. Pero la niña murió de cáncer, dice. Y los vecinos pues se pusieron tan tristes que decidieron dejar la casa, la abandonaron. Dice, y justamente cuando tú estabas ahí parado, dice, atrás de ti apareció esa niña, dice. Era la misma niña con la que yo jugaba, dice. Traía el mismo vestido, dice, con el que salía muchas veces a jugar conmigo, dice. ¿Cómo me acuerdo de eso? Y el chico dice que estaba totalmente helado. Imagínate que te digan eso, atrás de ti estaba esa cosa, o sea, no manches, o sea, es súper impactante, o sea, bien fuerte. De hecho, cuenta el muchacho que muchas veces el columpio que estaba en ese arbolito donde estaba la casa de la niña, dice que se movía muchas veces así sin más, o sea, no había viento, no había nada. Es más, el árbol ni se movía, lo que se estaba moviendo era el columpio. O sea que sí pasaban ese tipo de cositas así, sí. Fíjate, algo que me llamó mucho la atención de esa historia que comentas es la parte de las miradas, ¿no? De no dejar de hacer contacto físico, contacto visual, perdón, por este tema, y que alguien le pidiera que no dejara de hacer contacto visual. ¿Tú tienes alguna historia? Sí, conmigo de protagonista. No, hombre. Fíjate, cuando fue la época de pandemia, yo recuerdo mucho pues que las iglesias cerraron, ¿no? Y nos mandaron a todos a estar en nuestras casas y estarnos resguardando. Yo recuerdo que en mi familia optamos por empezar a hacer altar familiar. Nos reuníamos pues como si fuéramos un domingo a la iglesia, ¿sabes? Nos reuníamos como a las 10 de la mañana y empezábamos a cantar cantos y así. Recuerdo que en una ocasión terminó el altar familiar y yo me quedé en la sala en la computadora. En ese entonces mi casa era de una sola planta y desde la cocina se podía llegar a ver hasta mi cuarto, ¿sabes? Si dejábamos dos puertas abiertas, bueno, si eran dos puertas abiertas, se podía llegar a ver el cuarto, se veía a través de un pasillo. De hecho, eso lo estuvimos mencionando en el video anterior, cuando hablé de Misael. Entonces, mi mamá estaba digamos que en la cocina y estaba platicando conmigo y estábamos conversando, ¿no? No recuerdo bien de qué tema, pero en eso me estaba viendo a mí, estaba haciendo contacto visual conmigo y de repente voltea hacia el fondo de ese pasillo donde estaba mi cuarto y se queda viendo. Y gente, quiero aclararles esto, mi mamá y mi papá son personas que tienen mucho valor, la verdad. Como ya lo hemos mencionado antes, han orado por muchos endemoniados, oran por la casa. Digamos que ese tipo de cosas que a veces llegan a asustar a algunas personas, y me atrevo a decir que hasta cristianos, para ellos es como algo indiferente, ¿sabes? O sea, están acostumbrados a experimentar este tipo de cosas. Pero yo vi como mi mamá se quedó viendo un punto. Y sabes, cuando me quitó la mirada encima, yo lo sentí. Yo lo sentí en su mirada, que ella estaba viendo algo. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué viste? Me dijo, nada. Le digo, no, dime qué viste. Dijo, no, nada. Y me dijo, no, sigue haciendo lo que estás haciendo. Como que no me quiso asustar, ¿sabes? Sí. Y ya, pues yo me quedé, la verdad, con esa zozobra, ¿no? Y con ese pensamiento de qué fue lo que sucedió. Cuando ya llega la hora de comer todos juntos, le dije, oye, ¿sabes qué? Dime qué pasó, porque la neta no me siento tranquilo. Dijo, es que cuando yo estaba hablando contigo, vi cómo en tu cuarto pasó una sombra caminando. Dijo, pero era una sombra alta y no pasó rápido. Como que se tomó su tiempo, como si hubiera querido que yo la viera. ¿Sabes? ¿Sabes? Entonces eso pasó en una casa, y hay veces que en las casas hasta de los cristianos pasan ese tipo de cosas. Sí, es que lo que pasa y lo que hemos ya mencionado, el primordial trabajo de esto es quitarte la paz de tu casa, quitarte la seguridad y el lugar donde estés, porque si tú empiezas a dejar todo esto, ¿qué es lo que pasa? No duermes bien, no tienes seguridad en tu casa. Tu casa debe de ser el primer lugar donde tú sientas seguridad. ¿Por qué? Porque ahí duermes, porque ahí descansas, ahí comes, ahí puedes sentir la presencia de Dios, ahí, o sea, todo ese tipo de cosas es primordial que tú tengas en tu casa. Pero si cuando vienen estas cosas y empiezan a quitarte todo eso, es lo primero, o sea, lo primero que te quieren quitar es tu tranquilidad. Exacto. ¿Tú recuerdas la historia de la casa de mi abuelita y las cucharas? Ah, sí me recuerdo de esa historia, ¿eh? ¿Te parece si tú la cuentas? Sí, de hecho, mire, mis abuelos son de
Y aclarando, ¿no? Ella es parte de la comunidad de Luz Sí, en las Sombras. ella nos escucha. Nos escucha todos los días. Todos los días vamos y le ponemos el video. Ya sé. No sé si esté orgullosa, sinceramente. Pero de que nos escucha. Y un saludo a Milo. Un saludo a Milo que ora por nosotros, sigue orando, por favor. Que se siga orando, por favor. Ocupamos una oración ahorita. Una cobertura. Exacto. De hecho, esa historia está medio tétrica también, porque fíjate, o sea, desde cuando tenían ese tipo de ataques y no eran cristianos, ¿sabes? Sí. Pero eso, el enemigo sabe quiénes están como que ahí, ¿no? De que, híjole, esta persona si se convierte puede llegar a hacer algo, ¿no? Pero, total, nuestra familia es de un pueblo de allá de Veracruz. Entonces dice que en aquel tiempo ellos eran la última casa de ese pueblo. Okay. La última casa, o sea, en la casa donde estaban ellos todavía quedaba muy retirada del vecino. Dice mi abuela que ella estaba con nuestra tía Oralia, que estaba bebé, y dice que la tenía cargando y que la estaba arrullando. Saludote también, ¿no? Saludos a mi tía Oralia. y dice que en ese tiempo, pues allá en los pueblos acostumbran a colgar las cucharas, ¿no? En la pared, pues en un clavito, ¿no? Para que se... Son minimalistas. Sí. Para que se seque más rápido. En cuanto las lavan, pues las ponen ahí, las cuelgan y pues se secan, ¿no? Exacto. Y dice que ella tenía como 3 hileras de cucharas. Entonces, pues normal, estaba sentada y estaba arrullando a la bebé, cuando dice que de momento ve cómo se mueve una cuchara. Y dice que obviamente esa cuchara movió la otra, pero así fue un golpe tan despacio que empezó a moverla. Pero la primera cuchara no dejó de moverse, siguió pegando. La segunda cuchara movió la tercera, y así se empezó a ir. Y así se empezaron a ir y empezaron tin, 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 tin. Y una empezó a mover a la otra hasta el punto donde se movió toda la primera hilera, empezó a moverse. Hasta ahí puedes pensar que tal vez fue el viento, decía mi abuela. Yo pensé que había sido un ratón o algo, dice. Y a eso le achacaba de que se estuviera moviendo la primera hilera. Pero dice que de momento empieza la hilera de abajo a moverse, pum, 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 de tal manera. Dice, sonaban las cucharas que parecía hasta como campana. Tin, 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 tin. Y dice que ella se empezó a quedar impactada cuando de momento empieza la hilera de abajo, la tercera hilera. Todas moviéndose al mismo tiempo. Dice que ella no sabía qué hacer. Una, en primer lugar, como ya les comenté, no era cristiana. En segundo lugar, tenía a la bebé y tenía a los demás niños ahí. Y dice, si yo ahorita me asusto o algo, voy a asustar a todos los niños. Se va a una histeria colectiva. Sí, ¿no? o sea, y dice, y tenía a la bebé que estaba, pues literalmente estaba bebé. Entonces dice que solamente lo único que se quedó fue mirar. Dice, solamente miré cómo fue que todo ese evento pasó. Y empezó a calmarse de poco a poco hasta que ya ninguna se movió. Okay. O sea, y me quedo yo y digo, wow. Pero a esa lo que comentaba ahorita, ese tipo de cosas quiere quitarte la paz de tu casa. Exacto. Busquen ese tipo de cosas. ¿Sabes? Quiero tal vez cambiar un poquito el tema, igual hablando de los fenómenos que nos hicieron llegar, pero volver un poquito al de las iglesias. A mí me contaron que en una iglesia aquí ubicada en Tijuana, la iglesia, pues digamos que tenía un cuartito de oración, porque el pastor tenía como una cierta mentalidad, ¿no? A él no le gustaba que las personas oraran al frente, en el altar. Él les pedía que se entraran a ese cuartito de oración, pues ahí oraran con más libertad y todo el rollo. Pero me cuenta una hermana que justo cuando entraban a ese cuartito empezaban a sentir bien feo. Se sentía como una opresión, como si hubiera una presencia. Les jalaban la falda, porque me dice, nos jalaban la falda así, dice, feo, lo que, como te imaginas, feo estaba el ambiente. Dice, y justo cuando pues nos tocaba entrar, pues pasaban este tipo de cosas. Siempre le decíamos al pastor, es que hay que orar por ese lugar porque se siente feo. El pastor decía como que, no, todo bien. Dice, no, ustedes se están pensando mal, hermanas, no se siente así. Pues llega un punto donde la hermana tiene un sueño, y en ese sueño ella ve como dentro de las paredes había muñequitos con hilos amarrados. Y
dice que también en ese sueño veía como por la pila bautismal había muñecos de la misma forma amarrados y digamos que varios muñecos por toda la iglesia. Llega el punto en el que tienen que remodelar la iglesia y tienen que empezar pues a tumbar la iglesia, digamos así, demolerla y a excavar. ¿Y sabes qué encontraron? Todos esos muñequitos que ella soñó. No, hombre, no puede Y ser. dicen que ahora sí los hermanos decían, con razón se sentía así cuando orábamos en ese lugar, ¿sabes? O sea, se sentía feo, dice, se sentía una opresión bien fea. Imagínate. Es que es lo que te digo, o sea, ese tipo de cosas. Y fíjate, perdón que te interrumpa, Isaac, pero de hecho en esa iglesia fue donde pasó la endemoniada que yo comenté hace unos cuantos episodios. La endemoniada que se movía igual como serpiente y que levitó, de hecho levitó. Imagínate, o sea, fue de verdad, ahí estaban en un caso muy, muy fuerte. O sea, imagínate quién sembró todo eso. O sea, de pasar a lo espiritual a lo físico. Porque Exacto. ni modo que quebraran el piso para meter todo porque eso. fíjate, eso es algo que bueno que lo mencionas porque se me estaba pasando. Dicen que ellos construyeron la iglesia, ¿sabes? O sea, no es como que llegaron a un lugar que ya estaba hecho y... Exacto, y es a lo que me refiero, ¿verdad? Porque digo, si ellos la construyeron, entonces ¿cómo de lo espiritual pasó a lo físico para que se materializaran esos muñecos adentro de la losa de todo lo que habían construido? Sí. Fíjate, yo recuerdo otra historia, te la cuento rapidísima. Igual en una iglesia. Recuerdo que esa iglesia pues era una iglesia a la que le iba muy bien, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión quisieron poner un piso. O sea, le iba muy bien en que iban varios miembros, la gente era constante y todo ese rollo. En una ocasión mandaron a poner un piso en la iglesia. Y ese piso, digamos que llegaba hasta donde estaba una reja que tenía como enredaderas de esas plantas que se enredan en las rejas y todo el rollo y caen hasta abajo. Y bueno, mandaron a poner el piso y ya, ¿no? Un día estábamos jugando fútbol ahí, le andábamos tirando macetas a la pastora. Y le andábamos... pues éramos maldosos, ¿no? En ese entonces. Y recuerdo que pateamos el balón y se va para una esquina donde estaban las enredaderas. Fíjate cómo es Dios, ¿no? Que considero yo que avisa. O que te revela a veces las cosas que pasan. Aquí quizá fue con un evento, digamos, como... pues que no se lo hubiera esperado a alguien, un evento casi de rebote, ¿no? Si lo quieres pensar así, pero Dios avisa. Porque recuerdo que pateamos el balón, y pegó justo en esa esquina donde estaban las plantas. Y cuando vamos a agarrar el balón, vemos que había una especie de, pues digamos, de símbolo grabado en el pavimento del piso que habían tirado. Entonces intentamos mover todas estas plantas que estaban en la enredadera, bueno, esta enredadera que estaba en la malla, la intentamos hacer para un lado y vemos que había un círculo grande con 3 círculos en medio y estos círculos tenían varios símbolos que, pues, o sea, uno sabe, ¿no? Uno ya conoce de ese tipo de cosas, símbolos, pues, que se practican en las artes ocultas. Y ya recuerdo que le comentaron a la pastora, le dijeron, oiga, pastora, es que pasó esto, mire, que no sé qué. Pues, ¿qué onda con las personas que pusieron el piso? No sé, creo que eran hasta recomendados. Pero el detalle está en que le dijeron a la pastora y la pastora dijo, oh, no pasa nada, ¿no? Pues tómala. A las semanas la iglesia se divide. A un hermano le salió el deseo de ser pastor. Y dijo, pues yo veo unos miembros aquí medio inconformes, me los llevo, ¿no? Y se llevó la mitad de la iglesia. Casualmente gente. Le salió. Ya sé. Quiero ser pastor. Quiero ser pastor. Y con esta gente. Y nada, mucho respeto para los pastores que hacen eso. Para los pastores que dividen gente. Divisores de iglesias. Ya sé, fíjate que yo en iglesias en las que he estado me ha pasado eso. De hecho, en la apostólica me pasó. La gente que sabe de qué iglesias he salido posiblemente van a saber de quién hablo. Esta persona hasta la fecha hace videos en Facebook. No manches. Con mucho respeto. Oye, pero si te das cuenta, esos que dividen iglesias, se les divide la iglesia. Les divide la iglesia y no les dura mucho, porque yo conozco unos cuantos de por ahí. Se han dividido la iglesia y no les dura tanto. Se aplica la de Don Tomás, ¿no? De ladrón que roba ladrón. Sí, no, o sea, está bien gacho eso. Sí. No les estamos diciendo ladrones, ¿eh?
No, con todo respeto, gente, lo decimos. Pues bueno, el chiste está en que la iglesia se dividió y se fue para abajo, pero todo a raíz de ese piso que echaron, ese bendito, bueno, no bendito, no, ese piso que echaron ahí. Y yo recuerdo que cuando le echaron, pues todos lo pasaron por alto, pero la verdad sí pasaron cosas después en la iglesia. Y no sé si tú tengas alguna otra historia, Isaac. Fíjate que tengo una historia que es de un evento paranormal, no tiene que ver con las iglesias, pero yo recuerdo que esta iglesia me la contó mi abuelo. Esta historia. Ya nos andan pegando en el sueño. Ya nos anda pegando el sueño bien gacho. Yo recuerdo que esta historia me la contó mi abuelo y dice que, pues en breve, ¿no? Dice que a él le gustaba mucho, en aquel tiempo también allá en el sur, le gustaba salir mucho de cacería. Y dice que él se iba solo. Okay. O sea, literalmente se iba solo al monte, así a los cerros, dice, a andar. Okay. Dice, y pues ya, dice, porque en lo que es la madrugada es cuando más animales salen así, ¿no? Para cazarlos. Sí. Y ya, y dice que ya regresando, dice que pues no agarró nada, dice, y ya venía con sus perros. Y dice, venía como con 3 perros. Y dice, ya venía bien a gusto. Dice, cuando en un poste de luz, dice, veo una persona que está fumando. Cabe destacar que mi abuelo en aquel tiempo no era cristiano todavía. Y dice que cuando lo vio dijo, ¿quién será? ¿No? Porque pues en los pueblos pues, casi conoces a todos, sí, ¿no? Todo el mundo se conoce. Y dice que ya venía a una distancia que alcanzaba a escucharlo hablar, pero no distinguía quién era. Entonces esta persona le dijo, mi abuelo se llama Roberto, pero todos le dicen Beto, y que le dijo, Beto, ¿qué andas haciendo? Y que le dijo mi abuelo, no, pues aquí nomás. Dice, yo me quedé con, ¿quién será? Pero dice que lo que le llamó mucho la atención es que esta persona estaba vestida de charro. Okay. Dice, traía su traje de charro y su sombrero de charro. Dice, ¿quién será? Dice, cuando ya estaba a punto de llegar a algunos escasos metros, esta persona me dice, vámonos a tomar, vámonos aquí luego está subiendo aquí la colina esta. Dice, ahí bajando, ahí está, vámonos o qué. Dice, mi abuelo se le ocurrió decirle que sí, pues vamos. Pero dice, ya cuando iba llegando con él, dice, se da la vuelta y empieza a caminar. Y que le dice, sígueme. Dice, pues no le alcancé a ver la cara, dice. Empecé a caminar atrás de él, dice. Caminamos fácil, dice, 1 hora caminando. Y dice que él venía pensando, bueno, este hombre me está diciendo que aquí subiendo, dice, ya bajamos, subimos, anduvimos, dice, y nomás no llegamos al lugar. Dice que él se cansó y que le dijo, no, yo no voy a ningún lugar, dice, yo ya me voy para mi casa, dice, quién sabe para dónde esté, a dónde me estás llevando. No, hombre, Beto, aquí está, aquí bajando, vamos, ándale, aquí bajando nomás. Y que le dijo, no, yo ya me voy. Pero dice, en cuanto yo me volteo, dice mi abuelo, en cuanto yo me volteo, dice, todo neblinoso, dice, todo neblinoso. Pero en así, dice que parecía de película, dice. De momento se abre así la neblina y veo una cruz. Okay. Dice, me quedé mirando y dije, ah, caray, una cruz. Dice, y volteo para el otro lado, dice, y había una lápida. Dice, y la neblina se empezó a dispersar, dice, cuando veo estaba en el panteón, dice, la sangre se me heló, dice, y volteó a ver a dónde estaba el hombre y el hombre ya no estaba, dice, en ese momento, dice, la sangre se me heló, dice, y de momento, dice, empezó a correr un viento fuertísimo que hasta casi me tiraba, dice, y los perros salieron corriendo, dice. Sentí que no era algo bueno, dice, y lo primero que se me vino a la mente fue pegar un tiro, dice, con la escopeta que traía, dice. Dice que cuando quiso aventar el tiro, dice, no salió nada, dice. Dice, en ese momento salí corriendo, dice, los perros se me fueron, se me perdieron, dice, y yo salí corriendo otra vez por el mismo camino por donde yo había andado con ese hombre, dice. Cuando llegué justo a donde había un lugar que había más luz, que estaban casas, dice, se me ocurrió volver a agarrar el arma, dice, y como no tiró el tiro que primordialmente había querido tirar, mi abuelo sabía mucho de armas y dice, tiro que tú percutes, dice, y si no sale la bala ya no va a tornar, dice, ya se quemó, pues, okay, ya no va a tornar, dice. Y en ese momento dice que cuando agarró la escopeta, ¡pah!, dice que tiró. Y
dice, no, eso era algo malo, era algo horrible, ¿no? Algo paranormal. Algo muy paranormal. Imagínate para ya estarlo llevando a la muerte, a la tumba. Estuvo feo, Ese está bien. Que yo me acuerdo que dije, tal vez no le pasó algo tan fuerte de ver algún espectro, de ver algo así horrible, de un rostro o algo. Sí, pero exacto. imagínate ya simbólicamente llevarlo al panteón. Sí, está fuerte, ¿eh? Fíjense, gente, yo creo que inevitablemente tiene que haber un episodio 2. Sí. Porque sí tenemos varias historias que nos quedan pendientes. Pero ahora para no extendernos tanto, quiero contarles una última historia para que vayamos acabando este programa. Pero igual, si ustedes quieren que haya más episodios contando historias, primero háganoslas llegar. Y en segunda, comenten ahí y háganos pues estos comentarios, ¿no? Que quieren más episodios de este tipo. Para esto les voy a dar cierto contexto. Mi mamá los días miércoles tiene la costumbre de ir a repartir comida a la Clínica 1. Va a repartir comida a la Clínica 1 y pues dentro de estas cosas que hace y que va a repartir, pues ella, se organiza con un grupo de damas y vamos. A veces yo la apoyo y vamos y repartimos comida. Recuerdo mucho que hace un tiempo fuimos un miércoles. Llegamos a este lugar y por lo regular hacemos una lista de peticiones. Las personas pasan, hacemos una lista de peticiones y después hacemos una oración por las mismas. Recuerdo que pasaron varias personas y justo mi mamá ese día quiso dar un mensaje. ¿Sabes? No se quedó como que solo vamos a orar. Dijo, vamos a dar un mensaje también. Dios ya le había hablado unos días antes porque había dejado de dar un mensaje. Entonces como que Dios le había dicho que no, que se animara a dar un mensaje, no solo orara por las peticiones. Pues bueno, estuvo dando un mensaje, pero yo me percataba de que ella estaba así como podríamos decir, como perturbada, ¿sabes? Que no, cómoda, ¿no? Exacto, no fluía al 100 cuando estaba pues dando esta palabra. Total, terminó y nos fuimos, pero yo sí me percaté de que estaba perturbada, pero pues X, ¿no? No comentó nada. Cuando se da la siguiente semana y se da la hora, el día de volver a ir, recuerdo que íbamos en el carro con varias hermanas y justo íbamos pasando por una casa que tenía un arlequín. Y recuerdo que cuando íbamos pasando por esa casa dice, sí, dijo, si vieron al muchacho la semana pasada que estaba vestido así y estaba bailando en la explanada cuando yo estaba predicando. O sea, lo más random que podías haber escuchado, ¿sabes? O sea, es algo que no te imaginas escuchar cuando vas en el carro justo a repartir folletos y a repartir comida. Todos dijeron, ¿qué muchacho? Dijo, cuando yo estaba hablando, y predicando, dijo, un enanito, dijo, un muchacho así como chaparrito, dijo, estaba haciendo esto, dijo, estaba vestido de esta forma, estaba tapándose los oídos y estaba bailando. Aclaramos que no usamos el término enanito de alguna forma despectiva, era de una persona simplemente de baja estatura. Y bueno, este pues ente, porque fíjate qué curioso, nadie más lo vio. Este ente se encontraba bailando. Y de hecho, no sé si tú has llegado a ver la película me parece que es la de It, pero es la película viejita, que es donde el payaso, se coloca las manos, ¿no?, en el centro de su cuerpo y empieza a dar patadas hacia los costados. Pues bueno, comenta que este ente que ella estaba viendo en la explanada de la Clínica 1 estaba dando patadas hacia los costados y bailando de esa forma. Entonces él estaba bailando de esa forma y nadie más lo vio. Cuando nos dijo eso, pues todos nos sacamos de onda y dijimos, no, o sea, pues nadie lo vio. Y ahí fue donde ella como que logró entender que era un tema espiritual. Entonces a veces tenemos pues este tipo de experiencias que te salen de nuestro entendimiento. Ahora sí, gente, pues bueno, yo creo que hemos tenido varias historias. De hecho, como ya se los mencionamos hace ratito, deberíamos de tener una parte 2. Ya es muy tarde para seguir grabando. Ya son más de las 12 de la noche. Ya es la 1 prácticamente de la mañana. Entonces, pues, considero que es todo. ¿Algo que quieras agregar, Isaac? Sí, quiero decir unas pequeñas palabras. Fíjense, gente, cuando lo desconocido toca la puerta,
El temor quiere muchas veces apoderarse de nosotros, pero no debemos olvidar que la luz de Dios siempre fue más fuerte que cualquier sombra. No importa qué tan extraño o inquietante sea lo que enfrentamos, la presencia de nuestro Señor Jesucristo nos cubre y nos da autoridad para permanecer firmes. Excelente. Muy buena forma de cerrar. Gente, ya lo saben, si están pasando por alguna situación de este tipo, háganosla llegar, háganosla saber y clamen la sangre de Cristo. Siempre Jesús va a estar a la altura de una oración. Entonces los invitamos a que estén orando, a que sigan compartiendo sus historias, sigan compartiendo el contenido, que esto nos apoya bastante. Pues bueno, creo que es un episodio bastante larguito y muy redondo. Entonces sería todo